hace meses que estaba orando y Señor, después de Navidad, ¿qué quieres decirnos? No siempre es fácil, ¿no? Y a veces el Señor trabaja con nosotros también en el sentido de qué quiere Él que nosotros aprendamos juntos como iglesia, como cuerpo de Cristo. Y el Señor me llevó en esas últimas semanas confirmando y confirmando y confirmando. Tenéis que repasar la iglesia de Corinto y tenéis que cuidaros en este tiempo. Así que, pensando en ello, vamos a comenzar la primera carta a la iglesia en Corinto, una carta también para nuestros días. Es interesante cómo la palabra de Dios es viva, es eficaz y en todo tiempo tiene cabida en todas las circunstancias de nuestra vida. Así que vamos a tener una introducción hoy y quisiera comenzar con un dicho antiguo que dice: dime con quién andas. Lo sabemos todos, ¿verdad? La iglesia en Corinto no se puede entender si no conocemos, si no escarbamos primero en la historia de esta ciudad, por lo menos para tener una dirección y poder entender. Esta tuvo dos historias, la griega y la romana. La etapa griega, desde luego, es la más antigua. Dio inicio en el cuarto siglo antes de Jesucristo. Por más de un siglo, 350 aproximadamente a 250 antes de Cristo, Corinto fue la ciudad más próspera en Grecia. Por conflictos posteriores con Roma, la ciudad quedó en ruinas y deshabitada por un siglo a partir del 146 antes de Cristo. La etapa griega duró hasta el 44 antes de Jesucristo, en cuya fecha Julio César la reconstruyó y la convirtió en una colonia que llegaría a ser en el 27 antes de Cristo sede del procónsul de Roma. La ciudad era el sitio en donde convergían las rutas comerciales terrestres que corrían de oriente hacia occidente. Además, sus dos bahías facilitaban la llegada de barcos de todas las partes. Su comercio marítimo era considerable. En los días del apóstol Pablo, Corinto era capital de la provincia de Acaya y la sede del procónsul romano. Hechos 18:12 podemos ver esto. Su estado moral, y aquí viene algo importante, fue notorio por su libertinaje, aún en el degenerado mundo gentil. De modo que había una expresión en la época que decía corintianizar, que era sinónimo de la expresión proverbial, esto que significa practicar la lujuria, la buena vida y los placeres de esta vida. Si alguien corintiza, está haciendo lo que hacen los corintios o los corintios. Por esta razón, se hablaba en el peligro que existente y eminente de la pureza de la iglesia cristiana allí. Era un desafío para la iglesia de Corinto evitar ciertas dificultades. Dicha iglesia fue fundada por el apóstol Pablo en su primer viaje misionero o en su primera visita en Hechos 18, 1 a 17. El apóstol Pablo había sido el instrumento para la conversión de muchos gentiles y de algunos judíos, a pesar de la vehemente oposición que había entre sus mismos paisanos durante el año y medio de su permanencia en Corinto. El peligro de ser contaminados, primero por el contacto con la corrupción social del medio en que vivían, y la tentación de aceptar la filosofía y la retórica griegas en contraste con la sencilla predicación paulina de Cristo crucificado, así como la oposición al apóstol mismo de parte de ciertos maestros, naturalmente causarían y causaron grandes problemas en Corinto. Los judaizantes de Palestina atacaron la autoridad de Pablo, declarándose algunos de ellos ser discípulos de Pedro, Cefas, de Apolos y hasta del mismo Cristo. La oposición se manifestaba en tres direcciones principales. Primero, la oposición a Pablo estaba basada en que él no era uno de los 12, ni testigo ocular de los hechos evangélicos.
Segunda etapa o segundo aspecto. Otro grupo de ellos se decían ser seguidores de Pablo mismo, pero lo hacían en un espíritu de partidarismo. Y como es fino lo que el diablo hace, porque ellos exaltaban mucho más al ministro que a Cristo. Y cuando nosotros hacemos eso, entramos en problemas. Y el tercer grupo eran los seguidores de Apolos. Por su parte, estimaban demasiado la erudición y la elocuencia alejandrinas en desprecio del apóstol, quien evitaba estudiosamente toda desviación de la sencillez cristianas. Es posible que de este grupo naciera un partido filosófico diferente que origina la tendencia que defendía teóricamente su propia inmoralidad. De aquí pues que negaran la resurrección futura y adoptaran el lema epicúreo, prevaleciente en la pagana Corinto: comamos y bebamos, que mañana morimos. Esa era la meta de este grupo. Muchas males surgieron entonces en el mismo seno de la iglesia. Y voy a enumerar algunos simplemente para que lo sepamos, porque poco a poco vamos a ir estudiando y pensando en ellos. Primero, las contenciones y divisiones. Era una iglesia que estaba llena de partidos entre ellos y que se dividían. También las desavenencias, la inmoralidad, incluso el incesto, pleitos contra hermanos en los tribunales paganos de parte de cristianos profesos, el abuso de sus dones. Había un abuso tremendo de los dones espirituales en ocasiones para ostentación propia y en otras por fanatismo. La interrupción del culto público por ministraciones simultáneas e informales que causaban el desorden. Parece que todo el mundo quería hablar o tenía que hablar. La violación del decoro por causa de muchas mujeres que hablaban con la cabeza descubierta, algo que en su contexto no era un uso aceptado como digno. Era algo para el mundo oriental realmente escandaloso. De alguna forma, al hacerlo, usurpaban el oficio del ser humano masculino. Y aún la profanación en la Santa Cena. Hoy vamos a tener por Santa Cena, así que viene muy bien pensar en ello. Del Señor por la voracidad con que podrían comer e incluso las orgías que acababan realizando los grupos de la iglesia en la Santa Cena. Deturpando totalmente su significado. Pablo va a escribir a esta iglesia, primera de Corintios, ¿no? Esta carta, posiblemente en el año 55 después de Jesucristo, probablemente desde Éfeso. Pablo responde a preguntas y problemas que aquejaban a la iglesia en Corinto, sin que siempre no sea fácil descubrir el trasfondo inmediato de sus declaraciones. Es obvio por la redacción que Pablo intenta responder a problemas que le han sido planteados por los propios corintios. Y vamos a ir al versículo clave, que es el que vamos a meditar hoy. El versículo que los estudiosos consideran el principal versículo de esta primera epístola. Todos son importantes, pero este quizás resume un poco la idea del apóstol Pablo. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 10. Primera de Corintios, él sigue en el versículo 11 diciendo: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay contienda entre vosotros. Cloé, ¿quién era Cloé?
Pues era una mujer, porque para nosotros el nombre Chloé no nos dice era masculino o femenino, ¿verdad? Esto era una mujer cristiana que vivía en Corinto y era conocida del apóstol Pablo. Como Pablo se refiere a ella simplemente por su primer nombre, Chloé es probable que fuera una de las líderes o de los líderes entre los creyentes en aquella región, muy conocida, y posiblemente algunos de sus siervos es lo que traen esto a Éfeso juntamente al apóstol Pablo, lo que estaba pasando en aquella iglesia. Vamos a pensar un poquito, hermanos, sobre este tema. Y el primer punto que yo quisiera que pudiéramos meditar en base al texto lema es que la exhortación es un reflejo de un amor verdadero. Si amamos, me importa el otro. Me importa mi hijo, mi hija, mi esposo, mi esposa. Me importa mi familia. Me importa mis hermanos en Cristo. Me importa mi semejante. Y la exhortación en contra de lo que aquellos que están presos por el orgullo entienden, nunca debiera ser ni para herir, ni para ni con la intención de hacer daño. Es simplemente la manera de ayudar para que el otro entienda que quizás el camino que está tomando no viene de lo que Dios espera. Pablo comienza con esta expresión, os ruego. Pero cuando tú profundizas en el original, es aún más que un ruego. En verdad él está diciendo, yo os suplico con toda mi alma y mi corazón. Es como si él estuviera diciendo eso. El que Pablo emplee ese término no presenta ningún conflicto con el uso del vocablo hermanos para referirse a los corintios o a los que estaban en Corintio. Para todo creyente debe ser patente que la exhortación es parte de la relación fraternal. Esto es doblemente cierto, principalmente cuando tú usas os ruego en el nombre de ¿quién? Ajá. Porque hablar en el nombre del Señor Jesucristo es hablar del mismo Señor. Era algo serio. Era algo profundamente nacido del corazón del apóstol, uno de los grandes apóstoles de la palabra, quien con todo su cariño a la iglesia que él había sido instrumento junto con otros para su nacimiento, ahora por los desvíos y desvaríos de la iglesia, tiene que escribir a ellas. Pablo estaba enfatizando que todos los cristianos formamos parte de la familia de Dios. Y es importante entender eso. Tú eres parte de la familia de Dios. Si eres parte de la familia de Dios, no eres la familia de Dios, eres parte. Amén. Así es. Parte de la familia de Dios. Y experimentamos una unidad que es mucho más profunda que un vínculo sanguíneo. Hay familia en la familia de Dios que es más familia que tu familia de sangre. ¿Sí o no? Amén. Amén. Las palabras de exhortación aquí, hechas por el apóstol Pablo, son para que se pusieran de acuerdo. Él va a decir, pónganse de acuerdo. Segundo aspecto que quisiera dejar es que la unidad es la característica fundamental para el desarrollo de la iglesia. Sin unidad, la iglesia no es o no puede crecer lo que ella podía crecer. Y si alguien analiza bastante más profundamente, se da cuenta de lo que ocurre en nuestro tiempo. Él va a decir que habléis todos una misma cosa. Permitáis que no haya entre vosotros divisiones y que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Hermanos, la unidad no requiere que todos piensen de la misma manera. No es eso. El Señor no está hablando de uniformidad en la unidad. Él está hablando de un mismo pensar, aun cuando yo pueda tener pensamientos diferentes.
Hay una diferencia entre tener puntos de vista opuestos y ser causadores de divisiones y contiendas. Es una diferencia muy grande. El que yo piense algo diferente en esto y que yo cause división en el seno del pueblo de Dios. Mira lo que el apóstol dice a los romanos en capítulo 16, versículos 17 a 18. Yo ruego, hermanos, que vigiléis a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que vosotros aprendisteis, y que os apartéis de ellos, porque los tales son esclavos no de Cristo nuestro Señor, sino de sus propios apetitos, y por medio de palabras suaves y lisonjeras engañan los corazones de los ingenuos. Es interesante que la mayoría de las veces, a no ser que sea una división normal, a lo mejor hemos crecido demasiado y somos aquí 300, entonces mejor que 100 para allá, 100 para acá, 100 para allá, para que el evangelio siga expandiéndose. A no ser que sea una división normal, toda división dentro y en el seno de la iglesia nace de deseos humanos, de corazones que todavía no tienen la madurez necesaria para entender que Dios es soberano y que su voluntad es soberana. Puede que un grupo de personas no llegue a estar de acuerdo en todo, pero pueden trabajar juntos, ¿sí o no? Claro que sí. En armonía, si están de acuerdo en lo que realmente es importante. Y el apóstol Pablo nos va a hablar en toda su carta y nos va a dejar claro 3 cosas que son muy importantes. Primera, Cristo Jesús es Señor de todo y de todos. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo con eso? Él es Señor de todos. La iglesia, Él es el dueño. Yo no soy dueño de nada aquí, yo soy el siervo. ¿Verdad? Nadie, exactamente. Él es el Señor, es su iglesia. Él la compró, Él la restauró, Él la cuida al mínimo detalle para que no envejezca y en el día de la boda llegue, pues como nuestras novias del año pasado. Lindas, guapas, preciosas para la gloria de Dios. Amén. Segundo, en su iglesia, que se hable y actúe de tal manera que reduzca los argumentos y se incremente la armonía. Lo que la iglesia necesita es estar unida, no dividida. Y puede que a mí no me guste el café descafeinado, pero si me sirven el café descafeinado, yo no voy a crear un problema por esto. Os aseguro que no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que luchar por la unidad del pueblo de Dios. Y tercero, las diferencias insignificantes no debieran dividir a los cristianos nunca, nunca. No es así muchas veces en la práctica, pero es lo que Dios espera de todos sus hijos. El apóstol Pablo los exhorta a dirimir sus diferencias. Quiere que se suelden, es la palabra que él va a usar, un término médico que se refiere a los huesos que han estado fracturados y ahora necesitan soldarse, o que se coloque en posición una coyuntura dislocada. La desunión, hermanos, es contraria a la naturaleza de la iglesia y debe curarse para restaurar la salud y eficacia del cuerpo de la iglesia. No es natural. No es lo que Dios espera de sus hijos. Jamás, jamás. El Señor siempre nos ha dicho y nos ha enseñado que el perdón, la restauración y todo lo demás que conviene con la reconciliación es lo que Él espera de sus hijas y de sus hijos. La iglesia corintia corría este peligro de no reflejar en su vida eclesial la gloria de Dios. Y aquí toca en la situación más profunda. Porque el Señor dice, vosotros sois luz y sal. Y si una iglesia no emana luz, ni sabe a sal, notemos que las grandes figuras de la iglesia que van a mencionar aquí en sus divisiones y pensamientos, elucubraciones, etc., soy de Pablo, soy de Cefas, soy de Apolos y hasta de Cristo, dijeron.
Pero ninguno de estos personajes tiene nada que ver con divisiones. Ninguno de ellos lucharon jamás por ninguna división, menos todavía nuestro Señor Jesucristo. Así que estaban echando el nombre de Cristo en vano, completamente en vano. Si había problemas en Corinto, era porque los miembros de la iglesia habían formado grupos diferentes con motivos y métodos distintos. Estos roces o antipatías entre los grupos impedían la unidad que debía caracterizar una iglesia sana. Eso nos hace pensar en cuidarnos nosotros mismos. A veces hay cosas que no me gustan, pero no puedo destruir al hermano por eso. No puedo cortarle la cabeza ni mandarle al infierno. No me compete. De hecho, debo cuidar a mí porque el Señor dice, el que esté de pie. Amén. Que no haya entre vosotros, dice el apóstol Pablo, divisiones. La antigua palabra griega para divisiones es xmata, que en el español se derivó en cisma. Propiamente significa romper o rasgar. ¿Y sabe lo que Pablo estaba diciendo? ¿Sabe cuál era su petición? Paren de rasgarse unos a otros, rompiendo el cuerpo de Cristo. Eso no es agradable a Dios. Eso no es lo que Dios espera. Eso no debe salir de nuestra boca, ni de nuestras acciones, y tampoco de nuestros pensamientos, porque todos nosotros debiéramos tener muy presente la unidad. En tercer y último lugar, Él nos va a decir que seáis perfectamente, y esa palabra es bastante preciosa, unidos. Que estéis perfectamente unidos en una misma mente, en un mismo parecer. En lugar de que estén apartados, Pablo les pide que sean unidos juntos en una misma mente y en un mismo parecer. Una palabra médica usada para soldar huesos que se han fracturado o unir articulaciones que se deslocan. La desunión, hermanos, no es natural en la iglesia y debe curarse. En esta epístola el apóstol va a tratar 11 problemas que había entre los creyentes de Corinto. Pero el primero de todos fue la división. La división casi siempre es el problema principal y trae consigo todos los demás problemas entre los creyentes. Y ¿sabes qué, hermanos? No seamos ingenuos y hablemos de nosotros mismos y de nuestras propias fallas como pueblo, quiero decir, ¿sí? Muchas iglesias en el mundo se han dividido porque fueron incapaces de perdonarse. Porque por peleas cada uno buscó su camino y no tuvieron la valentía de decir, aun cuando pensamos diferente, Dios es nuestro Señor. Se puede considerar la raíz de los problemas que tienen muchas iglesias y muchos creyentes. Por tanto, al tratar todos los problemas de la iglesia en Corinto, el apóstol primero pone el hacha a la raíz, es decir, a las divisiones que existían entre los creyentes. En Efesios 4:1, versículos de 1 a 6, todos conocemos, pero palabra tan preciosa de Pablo. Yo pues, prisionero en el Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad, mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor, esforzándoos en preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo, un solo espíritu, así como también fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. La primera virtud de un andar en dignidad en la presencia del Señor, del llamamiento de Dios, es, sin duda, hermanos, guardar la unidad del Espíritu en el cuerpo de Cristo. Una expectación así, tan llena, una exhortación así, tan llena de amor y tan suplicante, solo podía nacer en el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Aun cuando salía de la pluma, si pudiera decir así, del apóstol Pablo, tan compasiva,
tan amorosa, solo podía venir del Señor Jesucristo. Así que concluyendo un poquito todo eso que entramos y vamos a comenzar a estudiar, fuimos creados a imagen de Dios, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Vale. Dios vive en perfecta unidad, ¿sí o no? Amén. Vivamos como Él, en unidad. La torpeza de la iglesia de Corinto puede ser también la nuestra. No piensen, los de Corinto van al infierno. Cuidado, tú también. Sí, no, ¿verdad? Me asombra ver cómo somos tan olvidadizos, torpes, y cómo tan rápidamente nos alejamos de lo verdaderamente fundamental. Y me podéis preguntar, pero pastor, ¿y qué es lo fundamental? Bueno, el propio Señor Jesús contesta eso en Juan 17, 20 a 23. Mas no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Puesto que ese texto, y es un trocito de un texto mucho mayor, ¿no? Pero es un acto de intercesión que se conoce este capítulo comúnmente como la oración del sumo sacerdote o la oración sacerdotal de Jesús. Jesús oró por los que le seguirían, incluyéndolo a ti. Jesús oró por ti, también a mí. Es mayor de lo que pensamos, de lo que creemos, y a muchos que conoces. Oró pidiendo unidad, protección del mal y santidad. En un resumen de esta oración sacerdotal. Saber que Jesús oró por nosotros nos debe dar confianza al hacer la obra para el reino de Dios. El gran deseo de Jesús era que sus discípulos llegasen a ser uno. Quería que se uniesen para ser un poderoso testimonio de la realidad del amor de Dios. No sé si alguna vez imaginaste, yo soy muy imaginativo a veces, ¿no? Imagina si somos un espejo y yo junto mi espejo con el espejo de Matt, de Sara, de Raquel, de Davis, de Jorge y así, y nos juntamos. La extensión del reflejo de la gloria es mucho mayor, ¿sí o no? Claro que sí. Entonces nos cabe preguntar, hermanos, comenzando el año, es bueno hacer algunas preguntas, pues la de hoy que el Señor nos dirige es la siguiente. ¿Soy de ayuda a la unidad del cuerpo de Cristo, que es la iglesia? ¿Soy realmente un trabajador de la unidad de la iglesia? Interesante, podemos ampliar esta pregunta. ¿Puedes orar por otros cristianos, evitar el chisme, edificar a otros, trabajar juntos en humildad, dar de tu tiempo y dinero, exaltar a Cristo y rehusar desviarte con discusiones sobre los asuntos que provoquen divisiones? Eso es importante en nuestra vida. Es muy difícil construir. Romper, hasta con patadas uno consigue, ¿cierto? Pero ponte a construir. Y Dios nos llama a ser benéficos y constructores de su pueblo. Jesús oró pidiendo unidad entre los creyentes, basándose en la unidad de los creyentes con Él y con el Padre. Los cristianos podemos conocer la unidad entre nosotros si vivimos unidos a Dios. No está diciendo uniformidad. No tenemos todos que pensar la misma cosa, vestir de la misma manera, hacer la misma cosa. No, pero sí está hablando de unidad. Un ejemplo, cada pámpano que vive unido a la vid, lo está también unido con todos los otros pámpanos que hacen lo mismo, ¿sí o no? Así es la iglesia. Entonces, en primer lugar, Jesús dijo que les había dado a sus discípulos la gloria que el Padre le había dado a Él, para que fueran uno.
¿Cuál es la gloria de Jesús? Él mismo hablaba de ella de 3 formas. Primero, la gloria de Jesús fue la cruz. Él vino para morir. Él decidió. Él reflejó el anhelo de Dios. Él vino para salvar. Y Él fue a la cruz como una oveja. ¿Sí? Segundo, la perfecta obediencia a la voluntad del Padre era su gloria. ¿Quién no se acuerda el Dios Padre diciendo en voz audible en esta tierra, Dios mío? Ojalá nos acordáramos siempre de esto. Este es mi Hijo amado, en quien tengo. Amén. Él reflejaba la gloria de Dios, porque en todo momento de su vida, aún sobre su propia voluntad, estaba la voluntad del Padre. No como yo quiero, Señor, sino como tú quieres. Y la gloria de Jesús consiste en el hecho de que al considerar su vida, se reconoce su relación única y exclusiva con Dios. Es interesante que aquella muchacha que habló a Naamán dijo, vete a donde está, ¿alguien se acuerda? No dijo el nombre del profeta, sino dijo, ¿dónde está el hombre de Dios? ¿Alguien puede decir, tú eres una mujer de Dios? Tú sí que eres un hombre de Dios. Eso es importante en el reflejo de la gloria del Señor, porque en verdad el cuadro de mi vida no tiene que ser como yo quiero. Tiene que ser pintado como Dios ha planificado y como el pintor perfecto quiere pintar. En segundo lugar, Jesús también dijo que su deseo con sus discípulos es que vieran su gloria en los lugares celestiales. Y hay una palabra que me tocó mucho, dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo. Palabra fiel es esta, que si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos negará. El cristiano va a compartir todas las experiencias de Cristo. Si comparte la cruz, su cruz, también compartirá su gloria. Dice Mateo capítulo 12, 25. Y conociendo Jesús sus pensamientos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Hermanos, lo que más me asombra es que hasta el mal es capaz de unirse para lograr sus propósitos. Entonces, no seamos insensatos. Sin unidad no hay manera de reflejar al mundo a Cristo. No hay forma sin verdadera unidad. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos pide? Y yo quiero decir eso desde lo profundo de mi corazón, quizás identificándome un poquito, porque hay mucha diferencia con el apóstol Pablo. Seamos una bendición en el reino de Dios, en esta tierra, tanto en la iglesia como en la familia, como en cualquier circunstancia que vivamos en esta tierra. Un instrumento de unidad y no un instrumento de discordia. Amén.